pues vamos a hablar de 5 conceptos clave que te van a permitir sanar tus finanzas. Digamos que aquí lo que vamos a ver es cuáles pasos son esos que tenemos que entender para poder tomar acciones correctivas o preventivas, ojalá preventivas, para que nuestras finanzas funcionen de una mejor manera para todos. Así que bienvenidos, bienvenidos y bienvenidas. Qué rico que podamos pues compartir por acá toda esta información. Aparte de lo que dijo Yoli, yo quiero contarte, yo soy, bueno, mujer, esposa, madre, y desde siempre me han encantado los números y las finanzas. Pero más allá de eso, siempre me ha gustado compartir mi conocimiento, ojalá en números o en todos los conocimientos que pueda tener con las personas y hacerlo de una manera fácil, que para las personas sea fácil de entender y sea fácil de poder, pues digamos que integrar esta información a su vida. Así que hoy, pues quiero justamente trabajar en eso contigo, trabajar en esos tips, en esas claves que nos van a permitir ir avanzando con nuestras finanzas. Quiero ver que aquí todo esté funcionando, sí, ahí estamos viéndonos todo muy bien. Entonces, para iniciar, voy a contarte que uno de los principales temas que nos afecta, y este sería el primer concepto clave que vamos a trabajar el día de hoy, son nuestras creencias. Resulta que escuchamos mucho, y hoy en día sí que por todos lados se está escuchando el tema de las creencias limitantes, de, bueno, que no nos dejan avanzar, que son las que nos tienen allí, que tenemos que trabajar en ellas, pero muchas veces no sabemos por dónde empezar. Y yo quiero contarte, antes de contarte cómo podemos trabajarlas, quiero contarte que el 80% de nuestros resultados van a venir de esas creencias que estamos teniendo. Y aquí quiero ponerte ejemplos y ejemplos súper prácticos para que como que vayamos interiorizando esta información. Si hay una persona que, por ejemplo, quiere adelgazar y resulta que cada vez que le da hambre, tiene la creencia de que para suplir esa hambre tiene que ir a comer chocolate, pan, harina, porque es lo único que va a llenar su estómago, pues obviamente esa persona continúa como con esa creencia y eso es lo que no le va a permitir poder bajar de peso. Pero resulta que al lado podemos tener a una persona que normalmente es delgada y esta persona cuando le da hambre, ¿qué va a buscar? No va a ir a buscar el chocolate, la harina, esa persona va a ir a buscar una fruta, un snack saludable, va a tomar agua y digamos que eso va a implementar esta persona que está delgada. La persona que está bajando, que quiere bajar de peso, tiene que empezar a cambiar sus creencias, lo que trae en su mente para poder empezar a dar ese paso para llegar a estar delgado y tener la creencia de la persona. Por eso es que las dietas pues no nos funcionan muchas veces porque parten desde esa creencia de que para llenarme o para sentirme satisfecho debo comer otra cantidad de alimentos diferente a la que come una persona que está saludable. Igual pasa con las finanzas. Resulta que traemos muchas creencias desde que somos pequeñitos, empezamos a ver, a escuchar, a vivenciar experiencias en las personas que están a nuestro alrededor. Y esas vivencias y esas experiencias nos llevan a crear y a formar un sistema de creencias en nuestra mente. Y ese sistema de creencias lo que va a hacer es que tomemos acciones de acuerdo con lo que pensamos. Y es así como muchas veces pensamos que el tener dinero nos va a hacer, muchas personas me dicen, no, es que el tener dinero me va a hacer de pronto que sea una mala persona, los que tienen dinero, claro, tienen el poder, actúan de determinada manera, son egoístas, y resulta que no es así, resulta que el dinero simplemente es un amplificador de lo que nosotros ya somos. Así que cuando uno normalmente averigua o investiga las personas que tienen dinero y que presentan estas características, digamos, que no nos gustan, de egoísmo, de este estilo, cuando vamos a revisar, aun cuando no tenían dinero, eran exactamente iguales, lo potenciaron a causa del dinero. Pero el dinero no es el que hace a las personas, el dinero no es el que hace que una persona sea buena o sea mala o se comporte de determinada manera. Entonces, cuando empezamos a quitar de nuestra mente y a tratar como de desglosar cada una de esas creencias que estamos teniendo, pues evidentemente empezamos a entender la vida de una forma diferente. Y aquí quiero hablarles de la situación actual que estamos viviendo hoy en día, que se llama pandemia. Y todos hablamos, entonces se habla mucho de la crisis. Yo, y pues para los que me siguen o me conocen, saben que yo no hablo de crisis, hablamos de situaciones, retos, pero cuando hablamos de una crisis o de un problema, lo que hacemos es de inmediato como cerrar todas esas posibilidades que podríamos tener con nosotros.
Y lo que buscamos justamente es todo lo contrario, empezar a ver nuevas oportunidades, abrir los ojos para ver todas las oportunidades que tenemos disponibles. Y todos ustedes sabrán que dentro de esta crisis o pandemia, como prefiero llamarla, pues hay personas a las que les ha ido súper bien. O sea, creo que ha sido una oportunidad de reinvención de algunas personas, tanto en sus negocios, tanto en su vida personal. Tuvimos que empezar a entender formas diferentes de vivir a las cuales, por supuesto, no estábamos acostumbrados, ni jamás se nos ocurrió por la mente que fuéramos a llegar. Pero esta pandemia, pues lo que está haciendo es eso, es poder ver o trabajar en las creencias de las personas de tal forma que abrimos nuestra mente para algunos y empezamos a mirar otras opciones. Pero resulta que hubo otra gran cantidad de personas que se quedó anclado en la pandemia, se quedó anclado en el problema, en lo difícil que es, en las noticias. Yo recomiendo leer las noticias, entenderlas, pero soltarlas, porque cuando nos quedamos anclados en la noticia todo el día y todo el día la masticamos, digo yo, o sea, debemos conocerla, debemos leerla, debemos entenderla, saber para dónde vamos, pero no masticarla todo el día, porque obviamente si nos quedamos allí, nuestra mente se queda en esa pandemia. Así que aquí lo importante es cómo nosotros generamos estas nuevas creencias acerca de lo que pasa. Las crisis siempre son oportunidades que tenemos para crecer, para avanzar. Y algo muy importante, me preguntan siempre, bueno, ¿y qué hacer después de esta crisis? Creo que lo principal es aprender, aprendizaje. ¿Cuál es el aprendizaje que nos deja esta crisis? Primero, cuando uno empieza realmente como a investigar todo el proceso, desde hace 150 años hemos tenido 14 crisis, o no pandemias, pero sí crisis económicas. Durante los últimos 150 años, 14. Es decir, que un promedio de cada 10 años hay una crisis económica. Y lo dicen los grandes expertos y maestros en temas de finanzas, y es, tenemos que estar preparados para una próxima situación o crisis económica que se presente a nivel mundial, porque siempre se van a presentar. Entonces creo que uno de los principales aprendizajes y que hoy quiero dejarte es entendamos que esta pandemia llegó para enseñarnos, llegó para mostrarnos oportunidades absolutamente diferentes y abrir nuestra mente, pero adicionalmente a eso llegó para que entendamos que probablemente en 10 años vamos a volver a tener otra situación. Entonces lo importante es tú, ¿qué vas a hacer de hoy, octubre del 2020, hasta, no sé, 9, 10, 11 años que pueda llegar a ocurrir otra situación y cómo te vas a preparar y cómo vas a preparar tus finanzas y sobre todo cómo te vas a organizar para empezar a dar esos pasos adecuados que te permita ir avanzando tu nivel financiero, sin importar las crisis. Porque también encontramos estas personas que dentro de esta pandemia, no sé, tenían algunos instrumentos financieros, vehículos financieros, algunos otros tenían incluso apartamentos, finca raíz, que probablemente con algunos tuvieron que negociar, porque pues obviamente algunas personas fueron más afectadas, pero con otros ahí se suplían y finalmente hay personas que no están afectadas económicamente o se afectaron tan poquito que realmente no les alcanza a impactar en sus finanzas. Entonces la invitación hoy es a que borremos de nuestra mente esta palabra crisis, entendamos que simplemente es una situación que va a venir como fluctúa siempre el mercado tiene un periodo de auge, tiene un periodo de recesión y por supuesto tiene un periodo donde ya pues viene la crisis, la situación, la base y otra vez vuelve a crecer y este ciclo lo vamos a estar viviendo toda la vida. Así que súper importante que veamos esto como una oportunidad de empezar a organizar nuestras finanzas, de empezar a administrarlas y de empezar a entender cuáles son esas creencias que estamos manejando. Entonces, para cerrar el tema de la pandemia, también te digo que muchas personas, y me he encontrado y he invitado a muchas personas a reflexionar acerca de realmente qué tanto te tocó la pandemia, porque muchas veces nos preocupamos, muchas veces vivimos como en este, no, terrible lo que está pasando, pero a veces de verdad ni siquiera nos hemos impactado directamente. Entonces, por supuesto que tenemos que tenerlos, la parte pues de salubridad y toda la distancia social y todo, digamos, lo que nos pide los gobiernos y pues como tal la pandemia debemos tenerlos atentos, pero no necesariamente debemos como empezar a meternos en una crisis cuando de pronto no estamos en ella. Entonces, este como es el primer tema que trabajamos en tema de creencias. Pero adicionalmente, es importante contarte que esas creencias, que te digo que a veces no sabemos ni qué es, son esas gafas que me permiten a mí ver el mundo. Y si yo me pongo unas gafas azules,
lo que va a pasar es que yo voy a ver el mundo azul. Pero resulta que la persona que tengo al lado se puede poner unas gafas rosadas y esa persona va a ver el mundo de color rosado. Y ni él está equivocado, ni yo estoy equivocada. Los dos tenemos nuestra verdad y es que vemos el mundo de un color. Yo lo veo azul, él lo ve rosado. Pero resulta que esas son las creencias. Yo veo el mundo de una manera como creo que es, porque así lo viví, porque así me enseñaron. Hay creencias, como les digo, que traemos desde tan pequeños, en donde nos dicen, además, pues esta de que es malo ser rico. Muchas personas por creencias religiosas dicen que pues en la Biblia dice que es más fácil que pase un camello por una aguja a que un rico entre al reino de los cielos. Y resulta que nos creemos esa creencia. Cuando ustedes quieran, averiguamos, pueden averiguar por internet, y resulta que parece que fue como una mala traducción que hubo, dicen algunos. Otros dicen que el ojo de una aguja representaba las puertas, unas puertas inmensas que había, y bueno, entonces digamos que como que es diferentes interpretaciones, pero nos grabamos eso en la mente y pues nos encargamos de creer que es así. Dentro de esas creencias también lo traemos o lo aprendemos en el camino, empezamos también a soltar como nuestra responsabilidad en las cosas que nos pasan. Y resulta que nos encargamos a veces de culpar gobierno, política, empresa, el cargo, el jefe, bueno, todas las cosas que hay a nuestro alrededor, y no nos fijamos que la responsabilidad primera de nuestras finanzas está en nosotros. Y está en nosotros porque, pues primero, desde nuestra mente podemos empezar a verificar si esas creencias que vemos y que estamos supuestamente comprobando son ciertas o no, pero adicional, debemos tomar acción y tomar acciones diferentes. Entonces, no vamos a depender de dónde vengo, de cuál es mi situación, cuáles son las posibilidades que he tenido, sino realmente a dónde quiero llegar. Y yo te voy a invitar para que empecemos con un primer ejercicio, y es durante 7 días, escribe todo lo que piensas, sientes y dices con relación al dinero. Dinero, tus finanzas, cuando estás hablando con alguien, todas esas ideas que vienen a tu mente cada cierto tiempo, que están configurando tus creencias, quiero que las escribas, las apuntes en un papel. Y al apuntar en un papel, al cabo de 7 días, quiero que te sientes y realmente empieces a analizar eso que tú estás creyendo, esas creencias, y lo compares con los resultados financieros que tú tienes. Porque probablemente vas a encontrar que algunas, quizás no todas, porque tenemos creencias que aunque no sean las adecuadas o las que nos están impulsando, pues no nos están afectando tanto. Pero hay algunas creencias de aquí que seguramente te están afectando en tus resultados. Así que una vez las identifiques y puedas determinar cuáles de ellas son, empieza a darle la vuelta, así como había un video hace un tiempo de voltea la tortilla, es darle la vuelta y empieza a convencerte a ti mismo que tú sí eres capaz de eso que crees que es imposible para ti. Entonces hay personas que me dicen es que ahorrar, conozco o tengo personas dentro de las mentorías que ganan montones y me dicen es que para mí es imposible ahorrar, imposible. Y hay otras personas que ganan mucho menos, muchos, o sea, conozco personas con salario mínimo y ahorran. Y tienen hijos, responsabilidades, porque, claro, ahí mismo empieza esa mentecita, ¿no? Claro, debe ser que solo trabaja para lo de esa persona, debe ser que no tiene responsabilidades. No, conozco personas de los dos extremos, completamente opuestos, que viven vidas financieras completamente diferentes. Claro, el que gana un montón, obviamente vive con unos lujos, unas posibilidades absolutamente diferentes, pero realmente con una intranquilidad financiera muy fuerte. En cambio, conozco personas que ganan mucho menos y viven súper tranquilos financieramente y lo organizan. Entonces, realmente está en la mente, en esa creencia que estamos trabajando. Valida después de 7 días, verifica qué tanto está impactando tu resultado y empieza a cambiar. Empieza a pensar que sí es posible para ti. Empieza a pensar que ahorrar sí es posible, que ganar más dinero sí es posible para ti, que te mereces todo lo que quieres obtener, sí es posible para ti. Pero hay un primer cambio que viene de tu mente, que viene de ese desarrollo personal. Entonces, ese es el primer concepto clave que hoy quiero dejarte. Quizás es el más largo que vamos a hablar hoy, porque como les digo, representa el 80%. Es aquello desde lo invisible, es aquello que no vemos. Entonces, la situación es que si estamos pensando, al día tenemos entre 60.000 y 70.000 pensamientos, y el 95% de ellos viene del día anterior, es el mismo. Entonces, normalmente son negativos, son repetitivos, y pues no estamos creando, estamos viviendo nuestra vida por reacción, simplemente por lo que me va pasando, pero no estamos
buscando crear nuestra vida hacia lo nuevo que queremos construir. Así que con este ejercicio vas a poder identificar cuáles son esas creencias que te están teniendo ahí, que te están limitando, que no te están dejando avanzar, y con base en ellas vas a poder empezar a construir tu nueva realidad. Vas a ver que el cambio es total. Esta es la primera. El segundo que vamos a hablar es el tema de presupuesto. Y cuando hablamos de presupuesto, también aquí hay muchas creencias con el presupuesto. No, para mí es imposible. A mí me dicen las personas, a mí me nombran presupuesto y para mí esto es terrible, me siento limitado, me siento que no voy a poder gastar, que no voy a poder comprar. Y no es nada más alejado. Un presupuesto simplemente es decirle a tu dinero a dónde ir, en lugar de decirle a dónde se fue. Eso dice Brian Tracy, dice, es eso, tú le dices a tu dinero, tú vas a ir aquí, 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 y no después te estás preguntando, ¿qué se me hizo el dinero? Entonces, fíjate que es muy importante que ese presupuesto lo hagamos. Si no te gusta la palabra presupuesto, si sientes que eso te cierra, si sientes que tiene que ver con números, porque como les digo, muchas personas tienen como este tema hacia los números, que no quieren saber nada de eso, llámalo de otra forma, llámalo plan de administración del dinero, llámalo flujo de caja, llámalo ingresos menos egresos. Bueno, lo que para ti sea divertido, porque el proceso de sanar las finanzas debe ser un proceso divertido, no debe ser un proceso estresante, angustiante, que no te deje avanzar, sino debe ser algo que fluya. Así que es súper importante. ¿Qué te quiero contar aquí o que debes tener en cuenta? Es que este presupuesto, cuando lo elabores, ingresos, donde debes además incluir todo. Encuentro muchas personas que tienen diferentes ingresos, el salario, pero de pronto tienen un CDT, de pronto tienen una finca que produce alguito o alguien que les ayude mensualmente, o por ejemplo, las cuotas de sostenimiento que dan los padres a los hijos, digamos, y a veces eso no lo incluimos dentro del presupuesto. Entonces resulta siendo un dinero que se esfuma, se pierde, porque no lo incluyo y no le digo a dónde ir ese dinero. Así que hoy la invitación es, elabora tu presupuesto incluyendo absolutamente todos tus ingresos e incluyendo absolutamente todos tus gastos. Y al final del mes, y cuando hagas el presupuesto, lo que debes validar es que estos ingresos menos egresos te dé igual a cero. Cero. No dejes dinero al azar, no dejes dinero para imprevistos, a no ser que dejes por supuesto que lo puedes hacer un porcentaje pequeño y tú sabes que, bueno, ese lo vas a tener ahí en el bolsillo por si acaso. Pero digamos que los grandes rubros debes tratar siempre de destinarlos de una forma muy organizada. Dentro del presupuesto también es muy importante pagarte a ti primero. ¿Y qué significa eso? Destinar un porcentaje de ese valor del presupuesto, de esos ingresos que estás teniendo para tu ahorro, tus inversiones, digamos que todo un proceso y cosas que podemos hacer con ese porcentaje, pero por lo menos empezar a formar el hábito para que ese dinero vaya y lo dejas en una cuenta, lo dejas en un bolsillo de una cuenta de ahorros o lo sacas si es un valor más alto y lo puedes poner en un CDT, en una fiducia. O sea, hay diferentes vehículos, pero empieza a dejar. Si tú me dices, no, es que en este momento es súper difícil dejar un 10%, que sería como lo mínimo, bueno, deja un 0.5, un 1% de tu valor ingresado, pero guarda algo. Guarda porque ese dinero es el que te puede ayudar pues a crear como una bola de nieve para poder avanzar y generar más adelante otras cosas, pero tú tienes que empezar a crear ese hábito que te va a permitir pues que ese dinero en algún momento lo puedas trabajar de una forma diferente. Entonces, súper importante, tener el hábito de pagarte a ti primero, súper importante que te quede ingresos menos egresos que te quede igual a cero. Y aquí hay algo muy importante, y es que hay algo que se denomina el porcentaje de liquidez. Y es que normalmente las personas gastamos un valor, pero cuando yo les pregunto en primer lugar, ¿cuáles son tus gastos? Normalmente, no todos, porque hay unos muy juiciosos que ya tienen su presupuesto, pero los que no tienen presupuesto normalmente me dicen un valor mucho menor de sus gastos reales. ¿Por qué? Porque en nuestra mente tenemos algo que se llama como la percepción de liquidez. Y yo puedo sentir que mis gastos mensuales, puedo decir cualquier valor, son 2 millones, 3 millones o 1. Pónganle el valor. Aquí en temas de finanzas no se fijen en el número, porque de pronto uno puede ser muy poquito para algunos o mucho para otros. Entonces es simplemente un ejemplo. Vamos a decir que es 1 millón. Mis gastos son yo digo, mis gastos son 1 millón. Cuando yo empiezo juicioso, y este es el segundo ejercicio que te quiero contar o compartir el día de hoy, durante todo un mes ponte juicioso a escribir realmente cuáles son todos los gastos que estás teniendo. Hoy en día, en esta pandemia que estamos viviendo, pues probablemente los gastos para algunos serán menores,
otros probablemente puedan ser mayores. Digamos que cada uno tiene que revisar, pero escriban todos los gastos. Yo digo, hagan ese juego, es como un juego. Entonces, el juego es con el dinero. Y yo digo, el dinero me gana si yo no escribo cuáles fueron los gastos que tuve. Pero yo le gano el dinero si yo escribo cuáles son los gastos que tengo. Entonces, hagan esa tarea un mes y se van a dar cuenta que al final de anotar todo esto, probablemente, en mi ejemplo, nos da 1.400.000 porque a nivel general existe una percepción de liquidez del 40%. O sea, yo gasto realmente 40% más de lo que creo que gasto cuando no llevo y no controlo mi presupuesto. Así que la invitación hoy es, de verdad, pónganle el nombre que quieran, pero hagan ese juego, hacerlo divertido, hagan su presupuesto y contrólenlo. Si hago un presupuesto antes de acabar el mes, pues para el 15 debo estar revisando si voy bien, si voy a hacer algún ajuste, y para el 30 debo cerrarlo y hacer el nuevo presupuesto. Entonces es importante empezar a trabajar con este presupuesto para que también sanes tus finanzas. Vamos ahora con el tercer punto, concepto clave, optimización de gastos. Entonces, hasta acá voy a hacer un par y vamos a empezar el tercero. Entonces, el primero, dijimos que era, trabaja con tus creencias, con tu mentalidad. El segundo, presupuesto. Tercero, optimización de gastos. Entonces, ¿qué tienes que hacer en este que es un punto clave? Cuando resulta que hacemos nuestro presupuesto y vemos que no nos alcanza, que probablemente pasa, y ojalá estés anotando, ojalá tengas a la mano de verdad el papel, el esfero, para que después te acuerdes de los ejercicios, porque cuando lo dejamos en la mente, pasa el tiempo y mañana ya no nos acordamos. Entonces, ojalá lo estés haciendo. Cuando revisamos nuestro presupuesto, tenemos como tres posibles situaciones. Una, que estemos en equilibrio. Lo que yo gasto es lo mismo que ingreso y quedo en equilibrio. Una segunda posibilidad es que yo gaste más de lo que estoy ingresando. Y por supuesto aquí voy a tener un déficit. Y hay una tercera posibilidad en donde yo gano más, tengo más ingresos de lo que estoy gastando, y en ese momento tengo un superávit. Es súper importante que identifiquemos, porque a veces como que en este proceso, cuando tenemos nuestras finanzas de pronto no tan sanas, a veces no queremos saberlo y no queremos enfrentarnos al espejo para ver nuestra gordura financiera, porque sentimos que pues eso de alguna manera va saliendo y no lo hacemos pues de una forma estructurada. Entonces, sí te invito a que termines el ejercicio del presupuesto y valides en qué nivel de esos tres estás. ¿Estás en equilibrio, estás en déficit o estás en superávit? Sea que estés en cualquiera, pero principalmente si estás en déficit, tienes que empezar a encontrar herramientas para poder mejorar y salir de ese déficit lo más pronto posible. Porque el déficit lo único que te dice es que mes a mes te está faltando dinero que estás tomando de alguna otra parte. Y probablemente tu capital se está disminuyendo, probablemente te estás endeudando cada vez más para poder cubrir ese déficit, porque si no te alcanza, pues tendrás que pagar algunas cosas con tarjeta de crédito, sacar préstamos personales, pero miles de situaciones que empezamos a hacer cuando estamos en déficit. Entonces, lo primero es identificar en cuál estás para empezar a tomar las acciones correctivas. Dentro de estas acciones correctivas está este punto 3, que es la optimización de gastos. Y en la optimización de gastos, lo que tenemos que hacer es empezar a preguntarnos, cuando tenemos este presupuesto ya organizado y tenemos listados todos nuestros gastos, tenemos que empezar a preguntarnos si realmente esos gastos son necesarios o no dentro de mi vida. Muchas veces, y hay por ahí una frase que dice, lujos vemos, deudas no sabemos. Muchas veces por intentar estar en un mundo o en un lugar o vivir en un sitio o querer como parecer o simular o bueno, no darnos cuenta de muchas razones, empezamos a gastar y a gastar y a gastar de más cosas que a veces ni siquiera necesitamos. Cosas que simplemente es el capricho o es porque la veo y como que siento que ya la quiero comprar. Entonces acá es muy importante que antes de hacer cualquier compra, realmente nos preguntemos, primero, ¿es algo que necesito? Segundo, ¿es algo que realmente va a mejorar mis finanzas o por lo menos no me va a afectar? ¿Puedo darme ese lujo en este momento? Porque muchas veces ni siquiera lo pensamos. Está la tarjeta y utilizamos la tarjeta de crédito como si fuera una extensión de nuestro ingreso. Y ese es el principal problema. Porque cuando yo no entiendo que esta tarjeta de crédito, que no tengo por aquí a la mano una, pero asuman que acá tengo una, que esta tarjeta de crédito soluciona todos mis problemas,
pues en ese momento estoy en un problema gravísimo, porque resulta que la tarjeta de crédito es una deuda que estoy adquiriendo. Y a veces en este mundo tan rápido que vivimos ni siquiera nos damos cuenta de eso, sino que pasamos tarjeta para cualquier cosa que necesitamos y pues nos olvidamos de entender. He encontrado muchas personas cuando reviso temas de organización financiera en donde ni siquiera se han puesto a pensar si tenían el dinero, si no, simplemente lo utilizan y a 6 meses o a 36, o sea, hay de todo. El que a todo a 36, porque entonces lo pago de a poquitos, y hay otros que dicen, no, yo a 6. Los más organizados dicen, bueno, una cuota y en una cuota lo pago. Pero hay que tener cuidado. Si yo soy organizado y lo puedo hacer así, lo pago y tengo el dinero, perfecto. Pero si definitivamente pasa que cada mes con esa de una cuota estoy ahorcadísimo, no sé de dónde sacarlo y se me presentan unos problemas terribles para el pago mensual, pues definitivamente tengo que hacer un pare, un alto y entender qué es lo que está pasando con mis finanzas. Entonces, dentro de este punto de optimización de gastos, el tercero en el que estamos, lo primero es entender si realmente necesitas eso o si corresponde a un impulso. Muchas veces esperar gastos, pues que obviamente no estamos hablando aquí del mercado o de, no sé, los servicios públicos, pues obviamente que eso sí o sí tengo que pagarlos. Pero hay otros gastos cuando salimos, cuando nos antojamos, cuando llega ahora por internet que esto está así de promociones, de tómalo ahora al 50, al 40, no, mejor dicho. Tenemos que ver si realmente es algo que necesitamos o si estamos descubriendo de pronto algún tema emocional o de pronto alguna miedo, alguna angustia y lo cubrimos con eso. La tarjeta de crédito, digo yo siempre, es interesante utilizarla como medio de pago. Porque hay compras que debo hacerlas con tarjeta de crédito. Pero por lo demás, creo que no es necesario ni tenerla prácticamente ni utilizarla. Incluso para utilizarla como medio de pago, hoy en día hay muchos bancos y corporaciones que permiten que uno tenga el número, digamos, asignado como una tarjeta de crédito, como un X, tarjeta de crédito, y allí puede simplemente pues, poner como el valor. Uno mismo pone antes el valor, antes de gastarlo. Entonces es súper interesante y en varios bancos ahí sé que hay esas posibilidades. Entonces no es la tarjeta de crédito que va a generar deuda, sino es una tarjeta de crédito que yo cargo previamente y de ahí puedo pagar. Entonces fíjense que es diferente manejar las finanzas cuando las manejo como con un medio de pago organizadamente a cuando simplemente hago todas las compras con mi tarjeta de crédito. Eso para las compras como específicas que voy a hacer, pero de mi presupuesto yo debo empezar a revisar si cada uno de esos gastos realmente están siendo útiles para mí. Cuando me siento con las personas y empezamos a mirar, muchas veces encontramos cosas como que se está pagando la telefonía fija todavía, cuando obviamente hoy en día la mayoría o todo lo utilizamos por celular. Entonces, realmente necesitamos un teléfono fijo. Ahora, hay casos de casos. Si yo vivo con una persona mayor que de pronto no tiene un celular y que está en la casa todo el tiempo y que la llaman los hijos, pues de pronto, claro, es un caso puntual en donde ella necesita. Pero habrá momentos en los que yo puedo salir del teléfono fijo y pues tener un teléfono celular. Hay tantos temas, planes de celular, planes de telefonía, compras en volumen para distribuir con la familia, ahorros en servicios públicos. Hay una estrategia súper bonita para ahorrar en servicios públicos y es los que tienen hijos, desde pequeños hasta adolescentes, bueno, de pequeños pero que ya como que entiendan bien, hasta adolescentes, y además así se involucra con los hijos, es nombrar los gerentes de servicios públicos. Entonces, en mi casa yo tengo 2 hijos, mi hijo es el gerente del agua y mi hija es la gerente de la luz. Obviamente el servicio que cada uno de ellos más gastaba. Entonces ellos ya saben que pues el agua, él está pendiente de no gastar tanto, ni de permitir que las otras personas gasten, porque está haciendo como ese recorderis todo el tiempo. Y mi hija con la luz, pues está pendiente de que se vaya pagando. ¿Qué ganan ellos por ser gerentes? Claro, tienen que ganar porque pues todos los que tienen un cargo quieren ganar, ¿verdad? Entonces ellos por supuesto que quieren eso. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo qué hago? Pues un porcentaje del ahorro que se obtiene por esa gestión de ellos es para ellos. Entonces, definimos un porcentaje, un 10%, un 15% de ese ahorro, es un dinero que va para ellos. Y por supuesto que uno lo paga gustoso porque estás bajando y estás logrando disminuir tus pagos de servicios públicos. Es importantísimo revisar todos tus gastos y verificar la utilidad. Y aquí, aprovechando que estamos con el Club de Suscriptores del Tiempo y con la tarjeta Vivamos, pues por supuesto que aquí podemos apalancarnos y tener cantidades de descuentos, porque además tienen descuentos en almacenes, en supermercados, en restaurantes, diversión, salud, en todo. Entonces, finalmente, cada gasto que vayamos a hacer, busquemos si tiene convenio con Vivamos, la tarjeta Vivamos, y ya sabemos que la podemos utilizar y a partir de allí. Los ahorros estoy segura que son impresionantes cuando de verdad como que nos fomentamos esta cultura de estar buscando ahorros. Prueba marcas blancas, negocia regalos en familia,
A veces damos de más en estos regalos a nuestros hijos, pero si nos sentamos con ellos y además los hacemos partícipes como tal de esa economía familiar, pues probablemente ellos van a entender, va a ser un aprendizaje impresionante para ellos y pues van a entender pues cómo están las finanzas de la familia y la situación que tenemos. Así que súper importante revisar eso. Hoy en día, cuando yo voy a comprar muchas cosas como que se salen de lo normal, de lo tradicional, lo que hago siempre es buscar por internet tal cosa, oferta, tal cosa, descuento. Y eso que ya lo necesito, o sea, es al contrario, no es el descuento buscándome a mí, sino que yo busco los descuentos, voy hacia esas ofertas, voy hacia esos descuentos. Y no se imaginan los ahorros que uno encuentra cuando, no sé, voy a poner un ejemplo, crema dermatológica. Que no le han dado una crema dermatológica, son costosísimas. Entonces, ¿qué hace uno? Da el nombre de la crema, oferta, descuento, es cantidades de opciones y uno compara. Tenemos al alcance internet que nos da esa posibilidad de hacer todos estos cruces. Bueno, este era nuestro segundo paso, nuestro tercer paso, optimización de gastos. Vamos con el cuarto, digamos, concepto clave que estamos hablando hoy para sanar tus finanzas. Y el cuarto es tener fondos, o bien de eventos inesperados, o bien un fondo de tranquilidad financiera. ¿Qué significa esto? Si yo estoy muy endeudada, si tengo demasiadas deudas, si tengo muchos problemas financieros, yo debo por lo menos, para empezar a buscar esa forma de salir de deudas y de ver cómo me organizo para poder salir de ellas, debo tener un capital pequeño, no tiene que ser un montón, dependiendo de cada uno, pueden ser desde 500,000 pesos hasta 4 millones de pesos, en pesos colombianos, si estamos hablando de pesos colombianos. Puede ser un valor pequeño, pero ese valor lo voy a tener para cualquier evento inesperado, una urgencia, un deducible que me toca pagar de un seguro del automóvil, que por supuesto eso no lo presupuesto, cualquier evento que no está contemplado dentro del presupuesto. Porque obviamente que todo lo demás no es un evento inesperado, no es un evento inesperado las listas de útiles escolares, no es un evento inesperado los regalos de diciembre de tu familia. Eso, diciembre llega sí o sí todos los años, con pandemia y sin pandemia. Siempre. Y obviamente que siempre vamos a querer dar regalos a nuestros seres queridos. Así que para todo eso debemos tener un presupuesto. Pero se nos puede presentar miles de cosas. Se nos dañó un tubo en la casa, se dañó el carro, el exhausto. Entonces, para la batería, para todo eso debemos tener un fondo de eventos inesperados que nos permita tomar de ahí, tomar ese es como un ahorro que tenemos, eso no es para ganar dinero, rentabilidad, con eso no me va a hacer rico, no, es un fondito que debemos tener todos para poder sacar de ahí y poder, digamos que continuar organizadamente pagando nuestras deudas sin descuadrarnos cada vez que llega esto. Entonces, es importante cuando hacemos planeación financiera empezar a trabajar en esos fondos. Pero yo te decía, este punto cuarto es fondo de eventos inesperados, que es cuando tienes deudas, y fondo de tranquilidad financiera, que es cuando ya no tienes deudas. Y este fondo de tranquilidad financiera es poder contar con una cantidad, digamos, de meses ahorrados en dinero, de meses ahorrados de tus gastos mínimos. Así que para poder formar este fondo de tranquilidad financiera, que es el segundo fondo, ya cuando no tienes deudas, lo que debes hacer es validar cuáles serían esos gastos mínimos que tendrías que cubrir en caso de una eventualidad. Eventualidad de miles, pérdida de un empleo o una incapacidad o una enfermedad de un ser querido que me impide continuar produciendo y debo como parar por un tiempo, si estoy trabajando por una licencia o si alguna cosa, pero debo parar para poder cubrir esa eventualidad. Y en ese momento, pues tendré unos gastos mínimos que debo tener como guardados por un número de meses. ¿Cuántos meses? Tú lo defines. Puede ser 3. Algunas personas se sienten súper cómodas con 3 meses porque dicen, no, yo rápidamente consigo, o ya tengo otros ingresos, otros con 6, otros con 9, otros con un año. Cada persona, digamos que va a decidir ese fondo de tranquilidad financiera de cuántos meses es. No son meses de tu ingreso, son meses de tus gastos mínimos. Entonces ahí corresponde también hacer como un presupuesto de cuáles serían los gastos mínimos si yo me voy a quedar en casa o si no voy a estar trabajando, pero pues de pronto hay cosas que ya no voy a utilizar o que no voy a estar comprando si no estoy trabajando, cuáles serían esos gastos mínimos y guardar también en un documento, en algo a la vista, en un CDT, en algo que rápidamente puedas ante algún evento poder tomarlo y poder estar cubierto en tus gastos mínimos. Entonces, cuarto concepto clave para sanar tus finanzas. Y vamos con el último. El quinto concepto que es uno pues de los que más me gusta trabajar, no creo que todos me gusta trabajar, pero este me encanta porque este es sal de deudas. Entonces es muy fácil decirlo, más difícil hacerlo, pero es absolutamente posible de lograr
si nos decidimos hacerlo. Entonces, lo primero para esto es entender que muchas veces estas deudas, o no muchas veces, lamento decir que el 100% de las deudas que tenemos se dan porque tenemos creencias que nos hacen sentir o nos hace endeudarnos por alguna razón. Bien puede ser porque tienes la creencia de que nadie logra nada si no es con deudas, que es una creencia súper común. Me dicen, pero es que ¿quién logra algo si no es endeudándose? Se necesita. Y además es bien, ¿cómo se llama? Está tan instaurada esa creencia que incluso hablando del tema, como que ahí mismo salta ese ego o esa voz de la persona que dice, no, es imposible, es que si yo no me hubiera endeudado no tendría mi casa, no tendría mi carro, si yo no hubiera endeudado no habíamos ido a ese viaje, bueno, miles de cosas. Y resulta que la respuesta es sí, sí habrías podido, porque justamente esas deudas las tuviste que pagar con tu ingreso, claro, a unos intereses altos. Entonces, aquí es importante entender que hay un tema que se llama gratificación inmediata. Y es que nosotros desde pequeños, pues nos acostumbramos a querer tener las cosas ya. Y el bebé llora y su mamá, ¿qué hace? Lo alza, le da de comer, le cambia el pañal, nos preocupamos, pero ¿qué le pasa? ¿Pero por qué está llorando? Y en la medida en que pasan los años y pasa el tiempo, algunas personas pueden como controlar de una mejor manera esta gratificación inmediata y otras personas no, otras personas continúan todo el tiempo sintiendo que lo merecen, que yo trabajo para eso, tengo que darme gustos, no puedo vivir así, no puedo vivir recogido, no puedo, y ya vamos a hablar de eso porque no se trata de vivir recogido, pero las personas tendemos a tener esa percepción y con base en eso, pues evidentemente, ¿qué pasa? Que pues tenemos que gastar y endeudarnos para poder tener las cosas. Digo que es una percepción el sentirnos pequeños porque lo que pasa es que muchas personas también se acostumbran a vivir por encima de sus posibilidades. Y hay un estudio que está rondando por ahí que dice que el 90% de las personas compra cosas que no debería darse el lujo, digámoslo así, de tener en ese momento. Que ahí viene la clave, es en ese momento. No significa que más adelante no la pueda tener y mejor, 10 veces mejor de lo que quería, pero en ese momento probablemente las decisiones que deba tomar son otras. Entonces, hay algo que yo denomino porque lo encuentro tanto en las personas, que es la deuditis crónica. Y es esta inflamación exagerada de deudas. Y resulta que vivimos en una sociedad con deuditis crónica, donde consideramos que la deuda es ese apalancador, es que la necesito, o es que yo me merezco esto, o es que vi lo que sea, desde un esfero hasta hay el que vio el carro y así no tuviera, pero mejor dicho, como sea, lo compra, lo tiene y hace como todo ese proceso porque es que lo necesito y lo necesito ya. Entonces, cuando empezamos a trabajar en nosotros y en entender que esa gratificación inmediata probablemente lo que nos está es demorando el camino para lograr la tranquilidad financiera. Y cuando entendemos que es más importante vivir con tranquilidad financiera e ir escalando, por supuesto que sí, todos los niveles financieros, pero desde otro punto de vista, pues obviamente entendemos. Hay algo que yo hago, un ejercicio que yo hago con las personas y es el costo de oportunidad. Y es, haz la cuenta, pero real, de cuánto al año estás gastando en intereses, o sea, estás botando, digámoslo así, en intereses más seguros, más cuotas de manejo que tienes que pagar porque tienes esa tarjeta de crédito o porque tienes ese préstamo, bueno, todos los costos financieros asociados a ese préstamo, haz las cuentas y revisa realmente al año, te da un valor mensual, multiplícalo por 12. ¿Cuánto te estás perdiendo? ¿Cuánto estás tirando a la basura? Algunas personas me dicen, no, pero no tiré a la basura porque es que yo lo disfruté, yo lo viví, claro, pero vives en intranquilidad financiera, pero de pronto no están tus finanzas tan sanas. ¿Por qué no hacerlo al contrario? ¿Por qué no nos damos el tiempo de organizar las finanzas? ¿Por qué nos damos el tiempo de vivir en nuestro estilo de vida o ubicarnos en el estilo de vida que podemos pagar para poder empezar a generar ese extra, ese 10% de ahorro, porque todos tenemos esa posibilidad de ahorrar y de empezar a hacer cosas con ese ahorro. Probablemente al principio es pequeñito, es un proceso, no es inmediato, esto no es ya mañana tienen todo y ya pasaron todos los niveles de seguridad, de libertad financiera, seguridad, tranquilidad, no. Va a ser un proceso y ese proceso pues los va a llevar a poder entender eso.
¿Cuál es el porcentaje ideal que debemos tener de endeudamiento? Debería ser menor al 10%. Así que hoy mismo te invito a que revises de tus ingresos qué valor estás pagando por deudas. Si ese valor está menor al 10%, estás en endeudamiento ideal. Súper, ahí está súper bien. Si ese valor está entre el 10 y el 30%, digamos que es el promedio, es el que la mayoría de las personas tiene, no es el ideal. Si estás más hacia el 30 empiezas a estar en riesgo, pero pues digamos que todavía son como los índices de salud cuando nos hacemos un examen. Entonces ya estás ahí en el muy probable de caer en endeudamiento severo, en todo lo demás. Pero digamos que si estás entre 10 y 30, estás ahí, empieza a trabajar en bajarlo. Muchas personas me dicen, no, pero es que la cuota de la casa, es que me lleva el 50%, el 70%. Bueno, vuelvo y digo, hay casos de casos porque si con el salario de, vamos a decir, la esposa, se paga la cuota de la casa y representa, no sé, el 70%, pero es que el salario del esposo complementa todo lo demás, pues en ese caso lo que tenemos que hacer es sumar los salarios de los dos. O sea, cada caso es súper particular y pues cada quien revisa sus finanzas de la manera adecuada, pero digamos que, pues claro, no podríamos, si es el 70% de ella, pero a él le sobra un montón y con el de él es que ahorran, pagan lo demás y fuera de eso le sobra, pues digamos que, como les digo, tienen que sumar y no podríamos ahí ya decir como, bueno, eso ahí está mal. Pero si tú estás sola o estás con tu pareja y ese porcentaje de endeudamiento está superando el 30%, definitivamente debes tomar acción ya, porque eso se te va a convertir en una bola de nieve. Te está llevando mucha parte de tus ingresos en pagar intereses, en pagar pues todas esas deudas, y pues eso no te está permitiendo que tu vida financiera funcione de una buena o de una manera adecuada. Ahora bien, ¿cómo hacemos ese proceso para salir de deudas? Bueno, es importante que te desarrolles un plan para salir de deudas, en donde empieces a mirar, probablemente algunas de estas deudas pueden ser emocionales, deudas que de pronto no te cobran interés, pero que quieres pagar más rápido. Organiza como cuál va a ser la prioridad, otras de pronto las organizas por tasas de interés. Hay muchísimas formas y hay muchos mecanismos y estrategias que podemos utilizar con los bancos para poder empezar ese trabajo, pero tiene que ser una decisión y tiene que ser además una decisión de dejar de endeudarte, o sea, empezar el proceso para nunca más volverlas a utilizar, o sea, empezar a, pues no endeudarte. Ahora, existe también una deuda que es la deuda que muchos llaman la deuda buena, que es cuando yo me apalanco en deuda para poder comprar otras cosas que me van a generar renta, no para comprar lo que yo quiero, lo que me dio, pues, no, para algo que me va a generar renta y que va a ser beneficioso para mis finanzas. Mi recomendación es, en la medida en que estés muy endeudado, esos procesos a la larga no van a funcionar tanto, porque tú vas a seguir, por un lado, endeudándote, en deuda mala, por otro lado, endeudándote en deuda buena, pero ¿qué pasa si esto de acá no funciona por algún motivo? ¿Qué pasa? La situación en la que vas a estar es cada vez peor porque estás abriendo más hoyo. Entonces, la recomendación es tener unas finanzas sanas antes de tomar decisión o decidir pasar a inversiones y a todas las demás cosas maravillosas que podemos hacer con nuestro dinero. Entonces, esos son los 5 conceptos clave. Vamos a cerrar, a repetirlos para hacer el cierre como tal de esta linda charla. Dijimos que el primero de ellos es: maneja muy bien tus creencias, tu mentalidad, verifica, el 80% está ahí. El segundo, dijimos que es presupuesto, y no solo hacerlo, sino además controlarlo y estar verificando, y pues con todos estos tipsitos que allí vimos. El tercero de ellos va a ser la optimización de gastos, validar realmente cómo puedo apalancarme en tener mayores beneficios o en gastar menos en algunos rubros, en tener descuentos. Bueno, ¿qué puedo hacer allí para apalancarme y generar esta optimización de gastos? Pues es súper importante. El cuarto es manejar los dos fondos. Inicialmente, si estoy con deudas, fondo de eventos inesperados, ya dijimos, un valor pequeño, pero tenlo ahí de reserva. Y si ya pasaste, ya saliste de deudas, fondo de tranquilidad financiera para que realmente empieces a escalar estos niveles y empieces a estar tranquilo. Y el paso número 5, que ya también lo vimos, fue sal de deudas. Definitivamente, si nosotros logramos empezar a tomar acción en cada uno de estos 5 conceptos y empezamos a trabajar, de verdad que a partir de hoy ustedes pueden empezar a dar un cambio total en sus finanzas.
Les recuerdo que igual vamos a pasar a preguntas aquí con Yoli, mis redes sociales en Instagram, @Sandra Lozano, _mentora, en Facebook, Sandra Lozano Mentora. En ella siempre estoy, digamos que poniéndoles tips, consejitos, y pues por allí nos podemos conectar si alguno de ustedes necesita cualquier tema adicional. Estoy para servirles. Yoli, pasemos a Gracias, preguntas. Sandrita. Yo tomé atenta nota. Ah, bueno, eso está muy bien. Y listo, los suscriptores están súper felices, que muchas gracias, que excelente charla, súper interesante. Entonces, vamos con una pregunta. Hay una persona que tiene deudas, pero en este momento no está trabajando. Eso es parte de la pandemia. Entonces, pues, ¿cómo salir de las deudas sin trabajo? Pues yo creo que ahí sí vienen los dones y talentos, no sé. Claro, total. Digamos que una de las cosas es, y vamos a hablar de los conceptos, el primero es cuál es tu creencia y dónde estás enfocando en este momento tu energía. Resulta que hay algo súper importante, y es que cuando estamos con muchas deudas, lo que hacemos normalmente es enfocarnos en las deudas. Entonces, la preocupación del desayuno, del almuerzo y de la comida es qué voy a hacer y cómo voy a pagar mis deudas. Y resulta que en lo que tú te enfocas se va a expandir. O sea, tú le das importancia a eso y eso se va, como cada día va a ser más grande y más grande en tu vida. Entonces, aquí la importancia es volteemos la tortilla y cuál es al contrario, ¿cómo voy a generar ingresos? ¿Qué voy a hacer para generar ingresos? ¿Cuáles son mis dones, mis talentos? Voy a buscar un trabajo, me voy a aliar, no, voy a empezar a vender, mi vecino hace tortas o mi primo tiene un negocio de no sé, algo, entonces pues me voy a aliar con ellos y voy a venderles ese producto. Hay miles de, miren, o sea, de verdad que a veces nos cruzamos de brazos porque sentimos que no hay nada que hacer, porque no consigo un empleo o porque, no sé, no me está llegando el dinero que me llegaba. Entonces es empezar, digamos que esa acción de empezar a buscar por dónde puedes encontrar cómo tú, con tus talentos y sin depender absolutamente de nadie, tú solita puedes empezar a generar. Si te gusta cocinar, pues haz temas de cocina para venta o da clases de cocina. Si te gusta pintar, si te gusta lo que sea, cuida niños, ya no sé, saca mascotas, cuida, acompaña, dependiendo de lo que te guste, porque viene el tema del don y el talento. Si una persona definitivamente no le gusta los niños, pues Sí. probablemente ese no va a ser su proceso de cuidar niños, porque obviamente va a estar aburrida, amargada y va a ser peor. Entonces recuerda que es mantener siempre esa vibración y esa energía en una posición alta, donde yo veo es las oportunidades, y al estar en esa vibración alta voy a atraer. Eso desde la parte de generación de ingresos. Ahora, desde la parte de las deudas. No te enfoques en ellas, pero hagamos algo. Entonces, ¿qué se puede hacer? Primero, con cada banco, es ir con cada banco. En la pandemia, y yo le digo mucho a las personas, nos quejamos tanto de la pandemia y resulta que en la pandemia hubo unas oportunidades, no digo que increíbles, y financieramente no es que si hacemos el ejercicio, no es que sea un alivio como digamos que quisiéramos creer, porque es que hay un tema, los bancos son muy claros desde el principio. Miren, les voy a dar 3 meses de gracia y en el mes cuarto me paga cada uno sacó sus políticas. El uno decía, me van a pagar los seguros y la no sé qué en la primera cuota, o sea, en la cuarta cuota. Los otros decían, no, eso lo vamos a dejar para el final del crédito. Bueno, lo que fuera, o sea, todas las opciones que había. Pero digamos que para alguien que estaba endeudado, pues era una oportunidad, todavía porque ahorita volvió a salir a otra cosa que es el PAC, y con los bancos se puede ir y negociar y plantear esa posibilidad. Digamos que hoy en día con el tema de pandemias están muy abiertos a eso. En Data Crédito también hubo un momento en que hubo la oportunidad de chequear las personas que estaban con una crisis por pandemia, por falta de empleo, entonces chequear para que tampoco se vieran afectados en Data Crédito, centrales de riesgo, de tal forma que no le afectara el historial crediticio, porque obviamente que, pues eso. Ahora, todo va a depender del momento en el que están tus deudas, porque si estás apenas empezando, pues hay otros tipos de estrategias, está la compra de cartera, hay rediferidos, ojalá sin llegar a reestructuración de créditos, porque ya eso genera una marcación en centrales de riesgo, pero hay muchas estrategias que se pueden utilizar, apalancar y buscar de qué forma se puede, pues, como que empezar a salir. Pero lo principal creo que es cambiar el enfoque de deudas a qué voy a hacer y cómo yo misma voy a generar estas nuevas alternativas
para generar nuevos negocios, eso. No recomiendo hacer inversiones cuando se está endeudado. Eso sí es algo, no, que mi amigo me dijo que nos asociemos y es el mejor negocio del mundo y, y ahí tengo que invertir, entonces me voy a endeudar más, pero es que de ahí voy a sacar, no, ese cuando uno está endeudado no, porque pues la vibración está en otro momento y probablemente no es el mejor momento para hacer inversiones. Puede pasar, puede que al amigo le vaya súper bien, sí, bueno, puede que solo le vaya bien, de pronto si fuera conmigo y está endeudada, de pronto no le iba también, no lo sabemos. Entonces, pues dejar como que pase eso. Listo, gracias Sandra. En Facebook tenemos varias que es como de lo mismo, es cómo invertir el pequeño ahorro que se tiene, si lo podrían invertir en dólares, en euros, en seguros. Carlos en Facebook nos dice ahorros como los que ofrece Scandia o MyLife, ahorros pequeños, ¿se justifican? Aquí hay algo súper importante en las inversiones y es desde cuando empezamos en la inversión pequeña hasta la inversión más grande, no importa, y es debemos volvernos expertos en esa inversión. Una de las razones por las cuales muchas personas han invertido en todo lo que me has nombrado, fondos, y de pronto no les ha ido tan bien, es porque pues no se enfocan en eso. Simplemente pasa mucho con la gente, las personas que están empleadas, por eso me encanta trabajar con gente que está empleada, porque pasa mucho que dejamos, como que tenemos ese sobrantico o por algo tributario y mandamos allá a un fondo de pensiones, no sé, ni volvemos a mirar eso nunca, al año, a los 2 años, cuando, ay, yo ya como que tenía un valor y eso perdió, ganó, no importó. Realmente debemos hacernos expertos en eso que queremos hacer. Entonces, mi recomendación para la persona que quiere invertir es, todo eso que me acabas de nombrar es bueno. Lo que es importante es revisar desde mi aversión o no al riesgo, desde mis objetivos, porque para una persona el objetivo puede ser, es que voy a ahorrar de a poquito para dentro de 6 meses hacer algo, otros dirán, no, es que lo mío es para dentro de 30 años. Entonces, desde esos objetivos, empezar a hacer. Pero sí o sí o sí es empezar, así sea un ahorro de 50,000, 20,000 pesos, cualquier valor, empezar a moverlo, a ahorrarlo. Me hablabas de dólares, euros, por supuesto, o sea, hoy en día, y bueno, ya otra vez el dólar está subiendo un poquito, pero es una oportunidad grandísima. Algunas personas compran el dólar y lo guardan, pero entonces lo mismo, ¿qué vas a hacer con eso? O sea, ¿cuál es el momento en que lo vas a vender y para qué lo vas a utilizar? O sea, tener como claro todo el panorama. Porque si yo puedo ir y comprar unos dólares, entonces, no sé, cualquier valor, $100 o $1,000, lo que tú quieras, lo guardas. ¿Y qué? ¿Y cuándo sabes si fue una buena inversión, si fue una mala inversión? No, el día que lo necesitas o porque te vas de viaje, entonces ya lo gastaste, o lo necesitas y lo vendes y fue lo que te dieron. No, realmente como poner, si hago una inversión en dólares porque me gusta, porque me parece chévere, porque veo, leo, me parece interesante, listo, pero lo estoy comprando a tal valor, voy a esperar que llegue a este techo y ahí lo voy a vender, ahí voy a salir, porque volvemos al tema del inicio, son cíclicos. Entonces, el dólar va a subir, va a bajar, digamos que a largo plazo el dólar siempre está subiendo, ha estado subiendo, ese ha sido el comportamiento de toda la vida. Pero si, de los ciclos cortos, pues hay este proceso. Entonces, yo lo que tengo que definir es cuál es mi techo y es que voy a invertir, obtengo esta ganancia y es para esto otro. Entonces, como tener claridad y aprender. O sea, no hay un negocio bueno o malo para uno o para otro. Todos los negocios pueden ser buenos para las personas, pero definitivamente toca entrar y apersonarse como tal de esa inversión. Listo, Sandri. Bueno, y ya para terminar, hay algunas preguntas que tienen que ver con las deudas. Entonces, ¿cómo generar un plan de pago de las deudas? Y hay otras personas que están preguntando cómo bajarle los intereses a las deudas de los bancos. Entonces, de pronto. Bueno, entonces vamos primero para el de cómo generar un plan de pagos. Nada, un cuadrito súper completo con absolutamente todas las deudas desde el banco, la tarjeta de crédito, préstamo hipotecario. Préstamo hipotecario me gusta como de primeras porque pues es el más grande y es el último que siempre digamos que vamos a acabar. Pero hay que anotarlo, hay que tenerlo. Todas las demás, luego los préstamos personales, que muchas veces no saben, no, que 50,000 que le debo aquí, que a no sé quién le debo, todo. Tasas de interés, plazos de pago, costos asociados, cuáles son los costos asociados de ese, porque ahí yo hago un ejercicio siempre súper interesante y es que una cosa es la tasa de interés que me genera, que me dice el banco que me cobra, pero resulta que cuando yo ya le ingreso ahí, que por tener esa tarjeta de crédito, esa deuda,
Además hay una cosa interesante, por tener esa deuda me va a cobrar una cuota de manejo y me va a cobrar un seguro, pues eso me está encareciendo esa deuda. Entonces realmente yo no estoy pagando la que creo, sino la que me da después de sumarle todo. Y digo que hay algo interesante porque con los bancos se pueden negociar las cuotas de manejo, pero ¿cuándo te negocian los bancos? Cuando no tienes deuda. Cuando yo, no, yo tengo una tarjeta de crédito en cero y la ya, o en 100.000 pesos, 300.000 pesos, y yo llamo y les digo, no, mire, yo voy a cancelar esa tarjeta de crédito porque realmente pues no la estoy usando, o sea, no, yo pago ese saldito o no tengo saldo y pues entonces no. Ahí, en ese momento, es cuando el banco, y ahí cuando tú le preguntas, mira, hay posibilidad de bajar la cuota de manejo, en ese momento el banco te dice que sí. Pero si tú vas a decirle al banco, cuando tienes 13 millones, 15, 80, 50, lo que quieras, no, de una, o sea, no hay posibilidad que te vayan la cuota de manejo. Ahora, los bancos a veces sacan como cosas que se deben cumplir para poder bajar esa cuota de manejo, ya digamos que es otro tema, pero la negociación la puedes hacer en la medida en que no tienes deudas. Entonces, ¿cómo es el plan de pagos? Una vez ya tengo eso y involucro todos esos costos asociados, determino cuál es la tasa real y es importante que verifiquen que la tasa pues esté toda en la misma unidad. Porque pues unas personas la dan efectivo, otras nominal. Se verifica eso y ya con eso y con todo el panorama completo, ahí es cuando empiezas a determinar cuál es la que le vas a dar prioridad. Puede ser la que más te baje flujo de caja, puede ser, dependiendo de tu situación. Si lo que necesitas es bajar, estás en déficit, necesitas bajar flujo de caja, o puede ser la que tenga más intereses, porque pues esa es la que estás botándole más dinero mes a mes al banco. Entonces, digamos que hay muchas alternativas. Lo importante es empezar por listar todo, y con base en eso ya se empieza como a sacar. Eso en cuanto a, a la primera pregunta. A la segunda pregunta, ¿cómo bajar gastos, intereses con los bancos? Digamos que hay algo que sacó en el decreto 170, si mal no estoy, en donde decían que podíamos como solicitar una modificación ante los bancos, una modificación del crédito, cuando vemos que los intereses se han bajado mucho hoy en día. O sea, si yo veo que yo saqué un crédito en un momento en que los intereses eran altísimos, yo puedo ir al banco y decirle, mire, o sea, hoy en día están a tanto, mi situación es esta, necesito pues que de alguna forma me hagan una modificación del crédito. Recuerden que es súper importante siempre validar con el banco porque la modificación en esencia no te escriben, no te reportan en la central de riesgo. Entonces, porque hay otro concepto que es la reestructuración y en ese te reestructuran el crédito completamente, pero sí te reportan en la central de riesgo. Entonces es importante validar que sea una modificación, no una reestructuración. Digamos que esa es la primera forma como de bajar intereses. Otra forma de bajar intereses va a depender muy de qué juiciosos y qué plan de deudas tenemos, es mandarlo de pronto a más tiempo, pero pagarlo mucho antes. Entonces yo podría determinar cómo diluir un poquito y empezar a bajar, pero eso va a depender mucho de cada crédito, de qué tipo de crédito tengo, del banco y de muchas actitudes. Lo mejor para bajar intereses que le pago a los bancos es concentrarme en pagar, definir una prioridad dentro de mi cuadro de salir de deudas, definir la prioridad 1 y cada peso que tengo, pagar en todo lo mínimo, en los demás que no es la 1, y cada peso que tengo me llega, me dan de regalo de cumpleaños una plata, para allá va. Me gané, vendí algo, para allá va. Me gané tal cosa, para allá va. Cada peso adicional, mandarlo, y una vez termine esa primera prioridad, lo que pagaba, lo que tenía que pagar, más todo lo adicional que pueda, va para la segunda. O sea, digamos que cuando yo hago los planes para salir de deudas, en el momento cero definimos cuál es el valor que siempre voy a pagar para salir de deudas. Ya no me importa si las tarjetas de crédito van bajando, porque mes a mes me cobran menos, ese remanente versus este momento cero que hicimos el plan, se va para la prioridad número 1. Pago los mínimos en todo y todo lo que me sobre, porque el otro mes me cobraron un poquito más, va para el número 0. Así rapidísimo se logra. Yo he logrado en personas bajar hasta 13 años de deudas, o sea, tenían ya todo su plan y hicimos la simulación y se logró 13 años menos. Y dentro de ellas, bueno, yo hice unos capítulos de finanzas, casos de la vida real, en mis redes sociales los encuentran, ahí está toda la información, pero en una de ellas, incluso antes recibió un dinero y pues lo pudo pagar todo mucho antes. Entonces, sí hay un proceso para poder hacerlo de una manera más rápida. Listo, Sandrita, muchas gracias. De verdad que aquí están súper agradecidos. Creen que esta charla también es chévere, que la conozcan los niños, los jóvenes y por supuesto que sí. O sea, ya de aquí yo salgo ya a hablar con el mío, a decirle los tips. Total. Es un proceso. Además que con los niños se puede empezar desde los 3 años, ya hay que empezar a hacerles entender
todo, la importancia del dinero, que el dinero, hay niños de 5, de 7, de 10 que todavía no saben que es que los papás pagan las cosas y simplemente pues, pedimos y como que a veces en la sociedad consumista en la que vivimos, así los acostumbramos. Entonces, qué importante que, enseñarles a ellos desde pequeños que sus creencias, que la manifestación y pues cómo manejar su dinero desde el primer peso que reciben.